Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Francamente. El año está terminando, en Perú estamos viviendo, digamos, la bajada de la curva de la primera ola, deseando que esto no ocurra, y al mismo tiempo estamos siendo testigos como en este mismo momento terminó el verano en Europa y surgió una segunda ola. ¿Será que se nos viene? ¿Cómo es esto? Bueno, y justamente nuestra invitada es una peruana que vive en Suiza, que está en Europa y que trabaja en el Fondo Mundial contra Epidemias, básicamente contra el SIDA, la malaria y la TBC, y es Eliana Smith, que ahorita vamos a conversar con ella desde Ginebra, Suiza. Hola, Eliana. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Bueno, la primera pregunta que me gustaría saber, antes de que nos puedas contar un poco también este trabajo que tú haces con respecto a las epidemias, es ¿cómo estás viviendo tú desde Suiza esta segunda ola? Bueno, estoy en Ginebra y bueno, Suiza es un caso bastante diferente al resto de Europa porque de alguna manera no toman las medidas tan drásticas como los han tomado otros países que también están sufriendo la segunda ola, en este caso Francia, España, Alemania. Entonces, el enfoque de Suiza es un poquito menos drástico. Sin embargo, desde septiembre, alrededor del 15 de septiembre hasta ahorita, que estamos comienzos de noviembre, los casos han ido de entre 15 casos por día en los hospitales a, digamos, unos 400 casos. El incremento es bastante alto y bastante rápido. Y lo que estoy viviendo yo personalmente en este momento es, como le llamarían, un semi-confinamiento, un semi-lockdown. Entonces lo que estamos viviendo es restricciones a nivel, nuevamente las mismas restricciones o restricciones similares a las que hubieron en marzo, pero en esta segunda ola son un poquito más fuertes en ciertas áreas, como por ejemplo hay ciertos negocios que no pueden abrir, que son, digamos, todo lo que son peluquerías, solamente abren los negocios que son de víveres o de, digamos, insumos súper esenciales. Y por el lado de lo que es los ciudadanos, nosotros tenemos que usar máscaras en lugares cerrados e inclusive en lugares abiertos cuando hay turización de personas, cuando hay muchas personas o estás haciendo de alguna manera algún tipo de deporte al aire libre, pero tienes que hablar con 4 o 5 personas, tienes que utilizar máscara. Entonces, la diferencia entre marzo y ahora es de que la utilización de máscara es algo que es, digamos, es mucho más establecido como una medida de prevención, pero de que de alguna forma todo el mundo lo hace. Y lo mismo también en lo que se refiere a número de gente que puede estar de alguna manera agrupándose, inclusive en las casas o invitando a amistades. No puedes ir a la casa de tus amistades, digamos, a un número mayor de 5 personas, solamente pueden estar en un lugar cerrado. Entonces de alguna forma las medidas no son tan drásticas como otros países, pero son medidas un poco más drásticas de lo que vimos en marzo, ¿no? Y dime una cosa, Eliana, estas medidas, tal como las describes en Suiza, son como semi blandas, semi estrictas, ¿no? Pero, ¿han sido así todo el tiempo o se han ido ajustando, se han ido vuelto más estrictas con el tiempo? Bueno, cada estado tiene o cada ciudad tiene diferentes restricciones, pero yo te puedo hablar específicamente de las que se refieren a Ginebra y a mi parecer se han vuelto un poco más estrictas de lo que hubo, digamos, en marzo. ¿Por qué? Porque antes no se pedía que la gente usara máscara a nivel de lugares públicos y ahora en muchos lugares públicos, sobre todo si te vas a agrupar con alguna persona o con alguna amistad, tienes que utilizar la máscara. Y antes tampoco no se pedía que se utilizara máscara cuando ibas a visitar a alguien, y ahora sí. Entonces, desde ese punto de vista, me parece que sí, han aumentado un poco más de lo que antes. Me gustaría que nos puedas explicar, porque digamos, tú eres peruana, y lo que ha pasado en el Perú es que las reglas han sido mucho más estrictas, y claro, la mayoría a veces no le hacen caso, porque tú sabes
la historia de nosotros como país en relación a las reglas, pero a nivel emocional, todo, o sea, el tema de salud mental ha estado como muy presente, el tema todo el tiempo se habla del virus, o sea, está como demasiado presente en la vida, con un montón de dificultades y secuelas emocionales y de salud mental. ¿En Suiza es así o es un tema más y la gente no habla mucho del asunto y la gente no está tan afectada emocionalmente? No, sí, la gente, yo creo que a todo el mundo le ha afectado bastante lo que es el COVID. Lo que sí, muchos lugares de trabajo lo que tratan de hacer es de alguna manera dar un apoyo psicológico a la gente y se les promueve Ajá. mucho lo que es calidad de vida. Entonces, tratan mucho de, por ejemplo, recordarte de que es necesario poner algún tipo de límite en lo que es el teletrabajo, que no estés todo el tiempo enfrente del teletrabajo y de que trates de hacer una conexión saludable, digamos, con tus seres queridos, ¿no? Pero sí es una cuestión que yo pienso que a nivel mundial ha afectado a todo el mundo y que es lo que más ha afectado básicamente ha sido la salud mental. La diferencia está en que de alguna forma aquí en Europa tratan también de hablar de otras cosas, ¿no? De intentar de que la vida continúe de manera semi-normal. Ajá. ¿Y qué perspectiva se tiene del COVID, no? O sea, porque acá, digamos, hay posturas extremas, ¿no? Las que suponen que es una exageración y, ¿ya qué importa? Y incluso hay las fiestas COVID en donde no les interesa, pero en buena medida es porque no creen realmente que están en riesgo. Y la otra postura es la fatalista total, es como, ya, de esta no se libre el mundo más. ¿Y cuál es la perspectiva que tú ves a tu alrededor, en tu mundo, ¿no? Bueno, la perspectiva aquí es de que básicamente existe, eh, y eso lo ves como la preocupación más grande es en el sistema de salud y cómo el sistema de salud está siendo estresado por esta enfermedad. Entonces, las medidas que se utilizan básicamente son para evitar que el sistema de salud se estrese más, que la gente no solamente muera por COVID, sino que muera también por la falta de servicios de salud. Entonces, las medidas son un poco para poder contener la transmisión del virus, pero también al mismo tiempo para evitar que un número alto de personas vaya al hospital y no tenga servicios médicos. Así tengas un servicio tan desarrollado como el de Suiza o de países desarrollados como Estados Unidos o digamos Suecia, no necesariamente van a poder aguantar el número de personas y de casos, sobre todo casos extremos que llegan digamos, al hospital, ¿no? Entonces, la preocupación más grande es alrededor cómo contener el virus, digamos, por los sistemas de salud. Eso es al corto y también al mediano plazo. Claro, ya, claro. Pero y en términos de perspectiva en el tiempo, digamos, en el imaginario colectivo al menos, ¿se imaginan que esto va a durar 6 meses más, 1 año más, 5 años más? ¿Cuál es la sensación social? No hay una perspectiva social, no tenemos una definición de esto va a durar, digamos, hasta el próximo año, o digamos la esperanza de que pueda durar, digamos, hasta principios del próximo año. Lo que se sabe, lo que se habla mucho es que es posible que hayan vacunas que estén disponibles entre, digamos, los primeros 3, 4 meses del año de 2021, pero no hay mucha certidumbre de eso porque ya sea mismo que hay iniciativas de vacunas que son muy fuertes, como por ejemplo la vacuna que están desarrollando en Gran Bretaña con la Universidad de Oxford, que es digamos, una de las que está más avanzadas. Independientemente de eso, la población, hay mucha incertidumbre. Entonces, la incertidumbre no te permite tener información tangible, decir, claro, ok, la misma sí, en todo el mundo, efectivamente. Exacto, es la misma en todo el mundo y es bastante incierto, ¿no? Decimos, ok, claro. vamos a tener que esperar los siguientes Eliana, 3, 4 meses. Eliana, digamos, nosotros, todo el planeta, como dices tú, está muy afectado con respecto a este tema. Pero tú has decidido que tu proyecto de vida está ligado a trabajar con epidemias, ¿no? Con el SIDA, con la malaria, con la tuberculosis. O sea,
¿Qué cosa hay en ti que busca que tu tema de vida sea trabajar con las epidemias, ¿no? ¿Cuál es tu propósito de vida que de alguna manera has tomado esa decisión? Bueno, mi propósito de vida, yo no te puedo decir de que yo pensé desde que era niña que iba a terminar trabajando en epidemias, ¿no? Y te estoy dando una respuesta a título personal porque obviamente no puedo hablar como, digamos, por la organización a la cual trabajo. Pero de alguna manera Claro. la oportunidad llegó a mi vida y yo siempre, lo que sí siempre busqué es trabajar en desarrollo internacional. O sea, tuve experiencia trabajando para otras organizaciones de desarrollo Ok. internacional y trabajaba en muchos temas de pobreza, de infraestructura, de medio ambiente. Y la oportunidad se dio para poder trabajar en una organización que se enfocaba en salud y en eliminación de enfermedades y para mí fue, ¿cómo te puedo decir? Me enamoré de los temas en el sentido de que vi que era una de las mayores contribuciones que podría hacer. Si tienes un propósito de vida, yo creo que el mejor propósito de vida es buscar eliminar algo que de alguna manera va a crear alguna carga social o va a afectar a mucha gente, ¿no? Entonces, eh, lo único que puedo decir es que me enamoré del tema y de que de alguna forma siento que es algo que me contribuyo digamos, al bienestar público, pero al mismo tiempo me contribuye a mí misma como persona, ¿no? El poder trabajar en estos temas. Entonces, me siento muy afortunada, digamos, de poder hacerlo. Claro. Y este fondo internacional es sobre el SIDA, la malaria y la tuberculosis, ¿no? Vamos a ir a una pausa y me gustaría que nos puedas decir, ¿y qué diferencia ves tú entre trabajar con estas epidemias que tienen tantos años con la epidemia que ahora está pasando en todo el planeta? Luego de la pausa. Seguimos en Francamente y estamos hablando con Eliane Smith, que trabaja en el Fondo Mundial contra Epidemias, SIDA, malaria y TBC. Y justamente le hice una pregunta. Me gustó mucho lo que dijiste. Tú eres peruana y me gustó mucho que dijeras que este propósito de vida también puede estar ligado a eliminar algo que tiene una carga social. Y tú estás trabajando en un fondo mundial donde en lugares donde hay mucha pobreza hay estas epidemias que se deben de vivir de modo muy fuerte. ¿Cuáles son las diferencias que tú ves entre estas epidemias propias del fondo donde trabajas con esta gran epidemia a nivel planetaria del COVID? Sí, yo creo que podemos hablar de repente un poco de las diferencias. Es que al menos con las otras tres enfermedades ya conocemos bastante como para realizar prevención y tratamiento. Entonces, digamos, ya hay suficiente conocimiento como para poder ayudar a que estas epidemias se eliminen, ¿no? Entonces, esa es una de las primeras diferencias. El COVID es digamos, es un tipo de pandemia que en este momento se está desarrollando tan rápido, está cambiando tan rápido también, de que de un día puede pasar a otro, ¿no? Entonces ahora se está hablando de que hay mutaciones con el virus y de alguna forma esto puede afectar de diferente manera a las personas. Entonces es mucho más difícil poder crear, poder tener iniciativas de tratamiento y de prevención. Entonces creo que la incertidumbre es uno de los factores de diferencia más grandes. En términos de semejanza, yo creo que una de las partes más semejante es la carga que estas pandemias o estas epidemias pueden también dar a lo que es a los sistemas de salud. Entonces, eso es algo, al no tener, digamos, al existir ese tipo de enfermedades y todas venir de un momento a otro, directamente a un sistema de salud que ya de alguna forma está cargado y está en desventaja para poder enfrentar diferentes enfermedades, es ya en sí un problema bastante grande, ¿no? Y creo que otra de los factores que es semejante es cómo esto afecta de manera mucho más fuerte a diferentes grupos
sociales que de alguna forma son más vulnerables, ya sea por razones sociales, por falta de acceso a los sistemas de salud, ya sea por discriminación o también por temas económicos. Entonces, en todo esto las enfermedades siempre van a afectar de manera más fuerte a estos grupos más vulnerables, ¿no? Entonces eso también es una de las semejanzas que podemos ver con respecto a las otras epidemias. Sí, yo, sabes que te escucho y me quedo pensando justamente en todo lo que se sabe y todo lo que no se sabe todavía. Y recuerdo una conversación que tuve con un amigo científico sobre cambio climático, ¿ya? Y él me decía que las epidemias estaban arriba en la lista en el cambio climático. O sea, es una de las cosas que más pueden empezar a ocurrir. Claro. Este es uno, pero pueden... Una de las tantas que van a seguir pasando. Exacto. Dentro del trabajo que tú haces, ¿han visto algo de esto? ¿Cuál es la conexión que encuentras entre cambio climático y la emergencia, el surgimiento, la aparición de virus como ¿no? Y epidemias fatales para la humanidad? Bueno, no soy una experta en el tema y como te digo, esta es mi opinión personal, pero existe un link que ya se da en epidemias, por ejemplo, como la malaria. Entonces, en la malaria existe, cuando hay cambio climático, sobre todo lo que es el incremento de temperatura, ¿no? En ciertas zonas vas a tener mucho más probabilidades que existan los mosquitos. Y si existen los mosquitos, hay más transmisión de lo que es la malaria. Entonces ya de por sí ahí hay un link. Claro. En el caso del COVID, recién estamos empezando a ver de que también existe un link en lo que es la parte climática con áreas en las cuales las temperaturas bajan, que hay más probabilidades que la gente se enferme de enfermedades respiratorias o que tengan resfriados, o al mismo tiempo que de alguna forma cuando las temperaturas bajan, el virus se desarrolla o se fortalece más. Al mismo tiempo también se ha visto de que de alguna forma... Se preserva, pues, ¿no? Cuando existe... tiene más resistencia o vive más cuando están en zonas húmedas y también en lugares que están cerrados. Claro. Se ha visto de que cuando hay falta de ventilación, el virus de alguna forma se fortalece y es más fácil puede realizarse esta transmisión. Sí, claro, me gustaría, Eliana, apelar a tu memoria emocional. Tú que has estado en los lugares más pobres del mundo, ¿qué historia te ha tocado a ti personalmente que hayas vivido y que hayas dicho, wow, ¿no? Mira esto que está sucediendo acá? Que nos pudieras contar. Bueno, tengo varias historias, pero creo que una de las historias más fuertes para mí, en el año 2004 viajé con una organización para trabajar en un voluntariado en la India. Y una de las cosas que más me afectó fue cuando tuve que ir a Accra, que es una ciudad donde está el Taj Mahal. Fui, digamos, por turismo con este grupo de estudiantes en ese tiempo y tuve que ver vi a una niña, me acuerdo a través del bus que estábamos pasando, que estaba encima de una montaña de basura. Y eso me afectó bastante porque la niña tendría, digamos, unos 4 o 5 años nomás, y era básicamente una niña que estaba casi comiendo de la basura, ¿no? Entonces creo que esas fueron las cosas que me afectó más y también me afectó y me hizo pensar, porque también hay muchos lugares en el mundo en que las niñas, por ejemplo, en la India y en la China, tienen diferente, digamos, no son tan apreciadas, ¿no? Y no hay tanta protección para ellos. Entonces es uno de los temas también que mucho me han hecho pensar dentro de lo que es mi carrera, cómo el género afecta de alguna forma, la discriminación de género afecta de alguna forma las condiciones de vida de diferentes personas, en este caso mujeres. O sea, en estos lugares a los que te refieres, que las niñas, por ser mujeres, son tratadas como inferiores, claro. Son tratadas
no igual que a los niños hombres. Claro. Sí, pero también en la China y en la India hay que pagar un dote por niñas, ¿no? Entonces, cuando una niña nace es de alguna forma desventajoso para la familia porque tiene que de alguna manera pagar algo extra. Entonces también ya ahí tienes una carga alrededor de eso. Increíble. Pero sí, hay, dentro de lo que es el mundo hay muchos temas. O sea, creo que el género, discriminación de género, la pobreza, Claro. las enfermedades, hay temas abundantes por los cuales nosotros podemos, de alguna forma, tenemos que seguir trabajando, ¿no? Para poder eh, crear un balance, ¿no? Dentro de Claro. ese mundo. Y tú, Eliana, eres peruana y digamos, vives hace mucho tiempo, has vivido en Estados Unidos y en varios países que nos has estado contando, pero en el Perú también es un lugar pues donde hay muchas dificultades y mucha pobreza. Ahorita vives en Suiza, que es un país muy rico. Y yo me pregunto si esta pandemia, ¿crees tú que pueda despertar una empatía mayor? Porque siempre a veces escuchamos las epidemias, ¿no?, que ocurren en estos lugares, no pobres, y uno es una noticia que aparece en el periódico, pero ahora todos estamos viviendo lo que significa una epidemia, todos estamos viviendo lo que significa que el sistema de salud no se dé abasto, todos estamos viviendo, digamos, lo que muchos lugares donde ha habido mucha pobreza lo han vivido siempre, ¿no? Porque han estado en África nomás con tantas epidemias, el ébola y la gripe aviar, y en muchos otros lugares. Entonces, ¿tú crees que esto aumente nuestra empatía o nos va a dejar igualitos? Yo espero que sí, yo espero que de alguna forma aumente nuestra empatía y aumente también de alguna forma las medidas que cada gobierno puede hacer para fortalecer un sistema de salud que ya está cargado. Entonces, digamos, en Estados Unidos ya se comienza a ver de que hay una disparidad muy grande entre la gente que tiene seguro médico y la gente que no tiene seguro. Y en Europa todo el mundo tiene acceso a un seguro, digamos, en muchos países a un seguro universal de salud. Entonces el sistema de salud está de alguna manera ya financiado por los gobiernos. Pero al mismo tiempo, si se saturan de manera desproporcionada, de alguna forma los gobiernos van a tener que incrementar cualquier tipo de medida para poder desarrollar, ya sea a través de educación a mayores empleados de salud, en este caso médicos, enfermeras, para poder enfrentar una pandemia de este tipo. Creo que sí, la empatía va de alguna manera a crear ese pensamiento de tener mayor inversión en lo que es básicamente el sistema de salud para prevención de enfermedades futuras, pero para poder lidiar con lo que tenemos ahora en este momento. Una pregunta cortita, Eliana. ¿A tu alrededor has encontrado más tendencia al sálvese quien pueda o a la unión para salir adelante juntos? Yo creo que depende de la cultura de cada país, ¿no? Existe como una cultura colectiva y valores colectivos. En Suiza la gente es muy colectiva. No veo tanto el sálvese quien pueda. Es más como, ok, yo estoy usando la máscara y tomo las medidas porque yo no me quiero enfermar, quiero protegerme a mí mismo, pero al mismo tiempo también no quiero enfermar a los demás. Entonces yo siento digamos, ese sistema colectivo de no solamente soy yo, sálvese quien pueda, sino también lo hago por los demás. Bueno, excelente, Eliana. Ya el programa se nos ha ido. Solo para terminar, me imagino que tienes muchos familiares en Perú, ¿no? ¿Y qué le quisiera decir a todas estas personas que te conocen de Perú, tu familia, tú desde Suiza, como peruana? Bueno, yo le mando primero un abrazo muy grande a mi madre, Natalia Noroviedo, la adoro. Y bueno, es una persona muy fuerte. Y a mi abuelita, este año
tuvo retos también con el COVID, tiene 96 años, y también que la quiero muchísimo, Doris Oviedo. Y bueno, a mi hermano y a toda mi familia, que espero que sigan estando bien y que sigan luchando, ¿no? Esto nos afecta a todos. Excelente. Muchas gracias. Gracias, Eliana. Gracias, Eliana. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias. Bueno. Gracias. ¿Sabes qué? Yo me quedo pensando en esta cosa que ella describe de la gente con la que ella vive, ¿no? En Suiza como que no hay tanto drama, es lo que le entendí. Hay golpe, es difícil, pero también tratan de poner la mente en otras cosas, ¿no? Claro. Porque creo que es adaptarnos a esta nueva realidad. Nos está costando aceptar que no necesariamente se va a ir, sino que tenemos que aprender a convivir con esto y encontrar la manera de que eso no nos derrumbe emocionalmente, Claro. ¿no? Y yo sí creo en este asunto de la empatía, ¿no? Que lo mencioné, porque finalmente ella trabaja en un fondo mundial en Suiza contra la malaria, el SIDA y la tuberculosis que no hay en Suiza. Es decir, están haciendo algo para los demás países y ahora que Suiza está pasando por esto, probablemente va a tener una visión también mucho más Solidaria. Aún más, ¿no? Porque ya lo tienen con este Fondo Mundial y muchos otros organismos. Bueno, eso ha sido todo y nos vemos en el próximo programa de Francamente. Chao, chao.